La blockchain es una tecnología estúpida. Quitan nuestras libertades. Ciego a la energía. Este tipo de mentalidad divisiva, mencionar a Napoleón, nuestra adicción tecnológica, prescripción para la humanidad. ¿Cómo te presentarías a una persona que no es de nuestro planeta, que simplemente no sabe nada sobre nuestro planeta, pero que por casualidad habla inglés? Quizás me estoy presentando a tales personas todos los días. ¿Quién sabe de dónde eres? Ja. Así que he estado pasando demasiado tiempo con personas en Teotihuacán, en las pirámides, contándome historias. ¿Cómo me presentaría a alguien del espacio exterior? Vaya. Así que el Homo sapiens aprendió a ser humano en el capitalismo tardío en Occidente, con esta extraña situación de tener un gran acceso a la información y, sin embargo, un profundo miedo a la realidad y, por lo tanto, más atraído por historias que me complacen, me distraen, me mantienen en la negación. En 2018 publiqué un artículo sobre el cambio climático llamado Adaptación Profunda, que fue el resultado de tomar un año de descanso de mi trabajo en la universidad, licencia sin sueldo, para mirar la ciencia del clima por mí mismo por primera vez desde que estudié en la universidad como estudiante de pregrado. Y concluí al leer la ciencia climática primaria que había sido engañado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, sus informes, porque en la búsqueda de consenso se había diluido parte de la investigación más relevante, que es la más impactante, sobre la velocidad del cambio en nuestro entorno y en el clima. Así que concluí en 2018 que el cambio climático tiene un impulso propio, así que lo que hagamos no lo detendrá. Intentémoslo, pero podría no funcionar. Y vamos a tener un cambio catastrófico en el medio ambiente. Colapsará la vida de la sociedad moderna en vida. Y por lo tanto, personas como tú y yo estaremos luchando por sobrevivir en nuestras vidas debido al daño directo e indirecto del cambio climático, y pensé que no podía alejarme de mi profesión en sostenibilidad corporativa sin reunir todo eso en un artículo. Así que escribí el artículo Adaptación Profunda para mi profesión, que es la profesión de sostenibilidad corporativa, tanto consultores, activistas como académicos, pero se volvió viral. En 18 meses hubo 1 millón de descargas y creó este movimiento mundial de adaptación profunda que intenta ser lo mejor de nosotros ante el colapso. Así que típicamente la gente piensa, oh, si crees que la sociedad va a colapsar, entonces no te importa hacer nada útil, o empezarás a pensar en cómo conseguir un arma o comprar comida enlatada. Pero esa no es la forma en que la mayoría de las personas responden. Si se lo toman en serio, es doloroso. Hay mucho duelo, tristeza, así como miedo y confusión. Muchas personas quieren hablar de ello y no saben cómo hacerlo. Estaba dando un marco para hablar juntos. Y en los últimos 6 años, la mayoría de las personas que he conocido que se lo han tomado en serio han cambiado sus vidas. Lo han integrado, son presentes, amorosos, creativos, valientes, involucrados en su comunidad. Están haciendo empresas ecológicas, así que eso es el documento de adaptación profunda, 6 años. Y este libro, Calle de Juntos, sigue eso. Fue un proyecto de 2 años y medio con un grupo completo de académicos para ayudarme a investigar y evaluar lo que está sucediendo con el colapso social. Concluimos que ya está en marcha en la mayoría de los países del mundo, y luego el libro explora por qué sucedió esto y qué podemos hacer al respecto. Cuando mencionas reducir y desacelerar, hay un concepto de que la blockchain probablemente nos ayudará a tener más transparencia en cómo vivimos en democracias. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Porque si necesitamos tecnología, necesitamos más energía, así que es difícil reducir o desacelerar. Así que gran parte de lo que podría llamar una visión tecnotopiana es ciega a la energía. Yo era ciego a la energía.
Creía en la idea de que podríamos dejar los combustibles fósiles con tecnologías renovables como solar, eólica, de olas, mareomotriz y geotérmica, y era un poco ambivalente sobre la nuclear. La tecnología nuclear existente crea demasiados desechos nocivos, pero hay algunos reactores modulares interesantes que no crean ese tipo de desechos y no tienen el riesgo de fusión. Pero solía creer que podríamos dejar los combustibles fósiles, pero el 80 al 83% de la producción de energía en todo el mundo sigue siendo de combustibles fósiles y el sector renovable ha estado en auge, pero solo ha estado sumando al mix energético porque la demanda sigue creciendo, está reemplazando combustibles fósiles. Hemos tenido, creo, tal vez la mayor cantidad de quema de carbón el año pasado que nunca, así que tenemos las mayores emisiones humanas de la quema de combustibles fósiles el año pasado, creo que nunca. Así que sí, así que la historia tecnotopiana parece estar ciega a la energía y las implicaciones de esas demandas de energía que están contaminando la atmósfera o excavando a menudo entornos prístinos bajo los pies de otras personas para obtener los metales que electrifican la sociedad. Así que quiero dejar eso claro porque es un contexto, la tecnología es un aspecto de la naturaleza, no está separada de la naturaleza. Así que hay esta extraña ideología que ha surgido, que es como si la tecnología estuviera mágicamente separada de la realidad y pudiera definir la realidad misma. Es un subconjunto de la naturaleza, no está por encima y más allá de la naturaleza. Así que creo que hablar sobre energía ayuda a señalar eso. Entonces, ¿qué? Tecnologías. Si se utilizan tecnologías, cada tecnología parece ser buena o mala. Se podría decir eso sobre la rueda. Quiero decir, la rueda ayudó a las personas a conseguir, sabes, el grano a mayores distancias hacia el mercado, pero también ayudó a las personas a pelear entre sí mejor. Cada tecnología parece ser buena y mala, y así las bases de datos en computadoras buenas y malas. Por lo tanto, las bases de datos distribuidas entre computadoras, que es solo lo que es la blockchain. Quiero decir, a la gente le gusta sonar moderno y actualizado. Estaba hablando sobre blockchain. Hice un TEDx sobre innovación en moneda y blockchain en 2011 porque estaba interesado en ella. Y recuerdo que agité mi teléfono hacia la audiencia y dije, vamos a tener comunicación de campo cercano para tocar páginas con nuestros teléfonos. Y pensé, eso fue en 2011. Pero lo que pasa es que si nos enfocamos en la tecnología como blockchain y no estamos mirando las relaciones de poder y las relaciones sociales, entonces simplemente estamos siendo tontos. Y hay tantas personas en todo ese espacio que no han sido muy coherentes. Y la razón por la que alguien les ha prestado atención es puramente por los espíritus animales, el deseo, la codicia y el deseo de especular, de hacerse rico rápidamente. Todo el esquema de pump and dump que ha sido característico de blockchain y criptomonedas, así que he sido un crítico del sistema monetario. Mi libro es muy crítico del sistema bancario y de la forma en que está provocando el colapso, provocando la destrucción del medio ambiente justo en un momento en que necesitamos, como dices, desacelerar y reducir el consumo de recursos, pero abogo por sistemas monetarios que nos unan en lugar de solo fomentar la especulación. Y la blockchain puede ser una herramienta en sistemas monetarios que nos unan o en sistemas post-blockchain como Holochain y Holocoin, porque la blockchain es una tecnología realmente estúpida. La idea de que tienes que actualizar toda la base de datos global por cada transacción en todas partes en los últimos minutos solo para que una transacción se realice es una tontería. Y toda la cosa de la minería de prueba de trabajo, tontería. Toda la cosa de la prueba de participación para emitir nueva moneda, tontería. Ninguna de esas cosas es energéticamente sensata ni socialmente.
socialmente inteligente. Si quieres más equidad en la sociedad y quieres permitir la interacción y el intercambio en lugar de solo beneficiar a los primeros adoptantes. Así que, sí, la blockchain puede ser útil, pero lo que señalaste es que la dependencia de la electricidad significa que nos estamos volviendo cada vez más dependientes y, en este momento, solo cuando hay algo grande como un huracán que golpea Florida o Carolina del Norte, la gente se da cuenta, oh querido, somos bastante dependientes de la electricidad. Pero incluso ahora, es un poco loco que nuestra capacidad de ir a la tienda de la esquina y comprar una barra de pan va a depender de 6 empresas internacionales que están involucradas en la verificación de cada pago. Con tarjeta que hacemos, ya sea a través de nuestro teléfono o directamente con una tarjeta. Así que todas estas personas que hablan sobre tiranía futura de monedas digitales de bancos centrales están distraídas y tal vez siendo deliberadamente distraídas de lo existente. Dependencia que tenemos de las corporaciones multinacionales que vigilan todo y podrían desconectarnos en cualquier momento. Y si somos realmente traviesos, como Wikileaks, entonces estas empresas te desconectan. Ha sucedido, ha pasado, entonces, ¿qué impide que esto se propague? Así que sí, creo que es importante pensar en múltiples niveles de resiliencia, incluida la resiliencia a las interrupciones del suministro eléctrico, pero también la resiliencia contra el abuso autoritario. Y este tipo de que todos sonrían sobre la tecnología significa que no estamos prestando atención al lado oscuro de nuestra dependencia tecnológica. Así que sobre la agenda de la derecha en este momento nos están vendiendo esta agenda de derecha porque el cambio climático se acerca, así que tenemos que estar unidos, pero bajo la mano muy fuerte de la derecha, cómo debería reaccionar la humanidad a nivel cultural. La película de Napoleón trataba de eso, cómo romantizar, ya sabes, esta agenda de derecha. Así que el dictador es eficiente y es lo que necesitamos. No he visto la película. Suena como si debería hacerlo. Pero es interesante que mencionaste a Napoleón porque en mis conferencias sobre liderazgo hablo de cómo la historia del gran hombre en el liderazgo nos ha sido enseñada a través de diferentes culturas desde el nacimiento de diversas maneras. Así que liderazgo político, liderazgo empresarial, y hay una muy buena investigación en el campo llamado Estudios Críticos de Liderazgo, que muestra que en realidad es una construcción social en lugar de un hecho científico, que un individuo en la cima de una jerarquía importa más que cualquier otra persona. Así que uno de los estudios súper famosos realizados en los años 80, donde si presentas a las personas información totalmente inventada, como esta es una empresa que lo hace muy bien, la misma empresa lo hace moderadamente bien, la empresa lo hace muy mal. Y luego preguntas a las personas cuán importante fue el líder para cada uno de esos 3 escenarios y das información totalmente absurda sobre el líder, el jefe, como ya sabes, les gustan los gatos. Aunque eso significaría que creo que serían un buen líder, pero, de todos modos, es información básicamente irrelevante para juzgar si estaban involucrados en el éxito medio o fracaso. Siempre son los líderes los que deben ser elogiados, o el líder es el que debe ser culpado si algo está por encima o por debajo de las expectativas. Así que si el negocio va muy bien o muy mal, debe ser culpa del líder. Si el país va muy bien o muy mal, debe ser culpa del líder. Y esa es una historia súper simplista que ayuda a la gente a decir, oh, esa es la razón. Pero por lo tanto, en realidad no miramos lo que realmente sucedió y lo que está sucediendo, dinámicas sociales, fuerzas del mercado, geopolítica, lo que está sucediendo que realmente conduce al resultado. Pero esa construcción social de la sobresaliencia de la idea, la sobresignificancia del individuo con poder, no viene de la nada, se nos enseña en la historia.
Así que, por ejemplo, la gente hablará de Napoleón y de lo importante que fue. Puede que no miren las estructuras de poder que luego le prestaron mucho dinero, porque no puedes tener un Napoleón si no tienes el dinero. Así que tal vez Napoleón solo estaba desempeñando un papel en tus estructuras de poder político y cambios en ese momento, que eran sistemas de muchas personas y muchos intereses. Así que sí, este enfoque en un solo individuo es muy tonto, y la cosa es que es una tontería útil. Es útil para el poder, porque entonces todos podemos centrarnos en si nos gusta o odiamos a Trump o a quien sea, y en realidad no estamos mirando los sistemas de poder. En realidad no importa mucho quién. ¿Quién tiene el trabajo más alto en este momento? Porque los sistemas están en su lugar y enmarcan las opciones y las elecciones. Y así, significa que si queremos crear un cambio social, necesitamos pensar diferente a solo tener una nueva persona a cargo. ¿Persona? ¿O es más como un liderazgo descentralizado? Sí, así que cuando mi artículo sobre adaptación profunda se volvió viral y muchas personas se pusieron en contacto conmigo porque tuve un impacto en ellos, había muchas expectativas de que les dijera qué hacer o qué debería hacerse en el mundo, que ahora soy el líder. Y así, mi respuesta fue crear el Foro de Adaptación Profunda, que sería un marco para que las personas hablen entre sí sobre qué hacer. Y también realizamos un proceso facilitado donde los voluntarios más activos compartirían sus ideas sobre lo que este nuevo foro, debería hacer. Y tuvimos un coordinador rotativo, así que no sería yo. Me fui bastante temprano. También estábamos muy enfocados en procesos deliberativos y desde que me fui han llevado eso aún más lejos. Algunas personas critican los procesos deliberativos y las no jerarquías, como si significaran dos cosas. Una es que, en el fondo, nada cambia realmente de manera significativa. La gente más o menos está de acuerdo con las agendas existentes. No vas a ver un cambio significativo, es solo una forma de que las cosas se mantengan a sí mismas. La otra crítica es que otorga poder secreto al facilitador, así que quien esté básicamente estableciendo la agenda y facilitando el proceso sociocrático tiene un inmenso poder que está un poco oculto y creo que eso puede ser bastante deshonesto. Bueno, es deshonesto con bastante frecuencia si el facilitador no lo admite y así. Sí, ya sabes, quien enmarca la agenda establece la agenda. Así que ese es el poder crucial dentro del facilitador. Así que debes tener cuidado ahí. Pero sí, hablo sobre el foro de adaptación profunda porque es un ejemplo de cómo trato de responder a la atención sobre mí de una manera más participativa y menos patriarcal. Y hablando de participativo, es hermoso que haya muchas personas dispuestas a participar, pero al mismo tiempo, ahora mismo tenemos tendencias como la evitación de noticias o algo va a suceder con el cambio climático o con el mundo y no quiero interactuar con eso. Entonces, ¿cómo involucrar a estas personas y cómo activar esto si estamos pensando que va a haber un hombre que vendrá y resolverá? Así que también mencionaste la política de derecha antes, y eso se manifiesta de diferentes maneras en diferentes países, y así. Creo que en lugar de hablar de la derecha, prefiero hablar de una visión autoritaria, digamos, que es que tú y yo somos un poco traviesos. Somos un poco, no somos buenos el uno para el otro, y necesitamos a papá grande, típicamente masculino, pero podría ser una mujer, diciéndonos qué hacer, manipulándonos para nuestro propio bien, y tal vez castigándonos si no nos comportamos como deberíamos para nuestros propios intereses. Así que es este marco de padre estricto, que es parte de la historia autoritaria, que si las cosas van mal para nosotros en la sociedad, tal vez el costo de vida, tal vez estamos endeudados.
Quizás pensamos que realmente no podemos permitirnos tener hijos. Cualquiera que sea el problema en nuestras vidas, es como si necesitáramos al estricto autoritario para solucionarlo por nosotros, porque no podemos solucionarlo nosotros mismos. Así que dentro de la historia autoritaria está la idea de que de alguna manera no estamos ya oprimidos, como si las dificultades que enfrentamos no fueran porque estamos oprimidos por el sistema. Nuestras libertades están siendo eliminadas. El costo de la tierra sube, no solo porque sube, sino por la forma en que funciona el sistema monetario y porque está produciendo todas estas nuevas hipotecas para comprar casas, para aumentar los precios, para aumentar los alquileres y aumentar el costo de todo. Así que, nuevamente, dentro de la historia autoritaria, a menudo hay una profunda mentira sobre el hecho de que no estamos oprimidos y forzados a vivir de ciertas maneras y que el sistema económico no nos está explotando. Así que lo veo de manera bastante diferente. En mi libro abogo por el ecolibertarianismo, que consiste en identificar las formas en que estamos siendo oprimidos por el sistema actual y forzados a vivir de maneras más adquisitivas, competitivas y a corto plazo, obligados a volvernos insensibles al sufrimiento en el mundo, en la naturaleza y entre las personas, y luego decir, bueno, podemos no liberarnos, ayudarnos a liberarnos para sentir de manera diferente y vivir de manera diferente en el futuro. Así que sí, es un paradigma diferente. Soy explícitamente antiautoritario en mi análisis y en mis propuestas, y de eso trata el libro. ¿Y por qué me sentí motivado a terminarlo? Para proporcionar un marco diferente para un ambientalismo en esta nueva era, que es una era preocupante de interrupción ecológica, cultural, política y económica, una alternativa a la visión autoritaria. ¿Y cómo podríamos, en un mundo tan lleno y con diferentes continentes de guerras y activistas, incluida Greta Thunberg, diciendo que no hay justicia climática en tierras ocupadas, resolver este dilema o reconciliar la agenda política con los problemas del cambio climático? Es interesante porque no creo que pueda ser un verdadero ambientalista hoy sin ser un revolucionario político. Y quizás nunca pudiste. Y participé en la ilusión tecnocrática, de que de alguna manera podrías dejar el capitalismo global tal como está, dejar el sistema monetario tal como está y simplemente intentar promover el consumismo verde y algunas empresas más verdes y esperar que la tecnología resuelva los problemas realmente difíciles como la energía y esperar que las regulaciones sean lo suficientemente fuertes como para detener la toxicidad en el medio ambiente. No lo eran. Ahora tenemos químicos eternos para siempre, que están dañando nuestros sistemas endocrinos y causándonos cáncer. Y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que ese paradigma, obviamente, ya ha fallado. La pregunta entonces se convierte en ¿qué tipo de revolucionario político? Y como ya hemos hablado, no creo en la visión autoritaria. Así que creo que sus sistemas opresivos, incluida la forma en que el sistema de mercado y el capitalismo nos han moldeado, nos han llevado a todos a la deuda. Esa es parte del problema. Así que estoy interesado en cómo liberarnos para vivir más en armonía entre nosotros y con la naturaleza, en lugar de que solo unos pocos ambientalistas asustados, frustrados, afligidos y algo enojados tomen el poder y nos obliguen a cambiar nuestro comportamiento, que es lo que algunas personas temen. Y por eso están produciendo este tipo de contenido conspiratorio sobre pensar que Bill Gates va a impedir que comas tus hamburguesas y todo eso. Es una forma bastante tonta e incorrecta de hablar sobre una preocupación sentida, que es que simplemente vamos a ver a muchos ecoautoritarios en los años venideros. También mencionaste que tenemos que desmantelar esta percepción de nuestros predecesores como muy primitivos y prestar atención a cómo se reconectaron con la naturaleza. Así que estar aquí en México plantea una pregunta porque los mayas
deforestaron enormes territorios porque querían construir sus templos, porque querían desarrollar su agricultura, y hay muchos ejemplos así. O los pueblos indígenas mientras venden ayahuasca, que es tan popular en este momento. Parte de eso también está causando daño a la Amazonía. Pero hablando de estas culturas o civilizaciones que mencionaste a las que deberíamos prestar atención, ¿cómo se reconectan con la naturaleza? ¿Qué tipo de ejemplos tienes en mente? Así que, por lo que he aprendido, estoy de acuerdo en que puede haber una romantización simplista de las culturas indígenas, como en armonía con la naturaleza y todo siendo genial en el pasado o incluso en las culturas indígenas de hoy, donde ellos sí. Y así que, particularmente, pero eso significa que podemos mirar más de cerca. Bueno, ¿qué aprendieron las culturas indígenas? Así que me encanta lo que dice Lila Jun. Ella es americana. Ella es su linaje es de uno de los primeros pueblos nativos americanos en América del Norte. Ella estudió la relación. Ella hizo un doctorado estudiando la relación entre los pueblos indígenas y sus ecologías, sus hábitats, y desafió la idea de que estos eran hábitats completamente salvajes, donde solo había caza y recolección. Ella mostró muy claramente que con el tiempo hubo un cuidado del medio ambiente. Así que éramos jardineros salvajes, mejoraríamos la biodiversidad y también la productividad útil para nosotros, de alimentos de varios hábitats. Y ella dijo que esto no era natural, como ella dice que esto no era lo que siempre hacían. Ella dice que no nacimos tan geniales, que en realidad destruimos nuestros entornos y en nuestras tradiciones orales. Y sabemos que destruimos nuestro entorno y luego lo repararon y aprendimos a estar más en armonía con la naturaleza. Así que podemos mirar más de cerca y no pretender que no había problemas, sino ver cómo abordaron esos problemas. Hablo de ello en mi libro, en el capítulo 9. Pero sí, tienes razón. Hoy en día, muchos grupos de pueblos indígenas están tratando de proteger sus tierras o conseguir un mejor acuerdo económico si básicamente aceptan que sus tierras serán tomadas para madera o minerales. Y así que, sí, es más una lucha política básica. Y tengo que aceptar, ¿sabes? Acepto que han experimentado mucho racismo, mucha apropiación de sus tierras durante siglos, 500 años en este continente. Así que, ¿sabes? Es como si tuviera que encontrarlos donde están. Pero sí, tengo el privilegio de haber conocido a ancianos que ven la importancia de ofrecer sus tradiciones de sabiduría y sus prácticas a las personas de hoy para ayudarnos a vivir de manera diferente en este tiempo. Así que eso es lo que hice, ya sabes, hice un temazcal con un anciano en Teotihuacán, don Álvaro, y sí, él está muy en esa mentalidad de llevar su belleza al mundo para las personas, otras personas que están listas para recibirla, y ayudarles a cambiar y comprometerse a vivir más en armonía entre sí y con la naturaleza. ¿Qué tipo de facultades emocionales o mentales deberíamos desarrollar como humanidad para estar listos para la crisis? Necesitamos mejorar en sentir incertidumbre e inseguridad sin importar dónde estemos, qué cultura, qué estatus económico, qué religión, y necesitamos estar un poco más bien con ser inciertos e inseguros. Implica mucho miedo, porque no, podríamos decir que tengo 50, acabo de cumplir 52. Quiero decir, tal vez en mi cultura a lo largo de mi vida, ser incierto y estar inseguro eran cosas que se veían como malas.
Necesitas sentirte seguro, necesitas sentirte cierto, necesitas empatía. Sentirse cierto te ayuda a sentirte seguro. Así que no había énfasis en lo que los budistas llaman ecuanimidad, como notar pensamientos y emociones, simplemente cultivando tu capacidad para notar un pensamiento y una emoción y cómo todos se relacionan y cómo nada de eso es necesariamente cierto, más allá de ese momento. Así que podría estar sintiéndome asustado o triste ahora, pero eso no significa que siempre estaré asustado o triste. Y no significa que lo más importante que hacer sea pensar en algo o actuar de alguna manera, lo que significa que me desharé del sentimiento de estar asustado o triste. Es solo cultivar esta habilidad de observar pensamientos y emociones para que podamos estar un poco más tranquilos y ser sabios sobre lo que hacemos. Así que una gran parte de eso, sin embargo, es volverse un poco más fácil con la inseguridad y la incertidumbre, porque de lo contrario nos apresuraremos hacia lo que se nos dice que es la forma cierta de estar seguros. Y esa es una gran oportunidad para oportunistas, populistas, autoritarios y fanáticos religiosos para decir, haz esto, estarás seguro. Así que sí, eso es una cosa. ¿Cómo llegas allí? El amor entre amigos, la conexión con la naturaleza, la celebración, el misterio de estar vivo, reconectando con la riqueza original de estar vivo, que incluye maravillarse de la naturaleza, jugar juntos con las personas, ser curioso sin necesitar una respuesta. Para mí, todas estas cosas son solo la belleza de estar vivo, que de alguna manera podemos olvidar en la prisa por estar a salvo y tener éxito. Así que sí, todo eso, yo, al estar interesado en la filosofía y práctica budista, creo que entonces, obviamente, la meditación y cultivar esa ecuanimidad son importantes. Así que esa sería una receta para que la humanidad pueda sobrellevar un poco mejor. Ahí lo tienes. Al menos una de las recetas.